Muy buenas noches amigos, estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por BHTV, nuestro canal, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, y asimismo por más de 29 cables y operadoras a nivel nacional en todo el país. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar las incidencias del presente programa. Muy buenas noches, mi querido Luciano, ¿cómo estás? Ángel, muy bien, buenas noches. Acá, como siempre, listo para nuestro análisis semanal y sorprendido con lo que ha sucedido ayer. Bueno, esa es la noticia que yo estoy convencido que ha ocultado otras y va a estar seguramente, no va a tener pendientes toda la semana, si es que no más, porque creo que, en fin, por circunstancias, la noticia que ocurrió a eso de las 7 de la noche, 7:30 del domingo 2 de junio, ha puesto, creo yo, las cosas en su sitio. Ha destapado algo más grave. Nos ha hecho ver que en el Perú hay problemas de fondo que están siendo minimizados, ocultados o vistos de soslayo, porque toda la arena política, toda la esfera pública está ganada por esto que hemos llamado ya hace tiempo la judicialización de la política, ¿no? Entonces ya estábamos acostumbrados a que todos los noticieros, haciendo como parte de la Fiscalía o de la Policía Política, la DIVIAC, diera pues el parte correspondiente y todos nosotros al día siguiente hacer comentarios a favor o en contra, ¿no? Eso el día de ayer ha sido bruscamente cambiado porque la noticia ha sido una cosa muy grave. El aeropuerto principal del Perú, el Internacional Jorge Chávez, no ha podido recibir a los vuelos que venían de todas partes del mundo, ni ha podido hacer que los pasajeros que se congreguen para sus distintos destinos puedan salir, puedan despegar, porque simplemente las balizas, esto es el sistema de luces que están en las pistas de aterrizaje, colapsaron, no funcionaron, y entonces se iba a generar una situación de máximo riesgo. Hay 8.500 pasajeros en este momento fuera de hora, esperando, han dormido en el aeropuerto, es un desastre. Claro, y más de 108, 115 vuelos que se han retrasado, lo cual, mira tú, va a tener que ser reprogramado en los próximos días, afectando la programación de viajes de aquellos que, por ejemplo, tenían que ir hoy día, mañana, pasado mañana. Temas laborales, de salud, económicos para todos esos pasajeros, ¿no? Que además, hecho de tal forma masiva que ni siquiera es una cosa que se puede atender a la gente. La gente ha sido objeto de maltrato, miles y miles de usuarios nacionales y extranjeros maltratados, aviones que no pueden llegar al Perú y que han tenido que, en fin, aterrizar en aeropuertos de los países fronterizos, ¿te das cuenta? Y el daño, pues, el desorden es gigantesco. Y también los vuelos de provincias y del extranjero que tenían que llegar hoy y que han tenido que ser suspendidos. Claro. Porque no pueden aterrizar porque hay toda esa esa cola. El daño es gigantesco en términos de las personas afectadas, pero la imagen del país está por los suelos. Porque mira tú, un aeropuerto y los sistemas de aeronavegación es la forma como el Perú se relaciona con el mundo. Así es. Y mira tú, y las políticas de aeronavegación están vinculadas por una entidad internacional vinculada a Naciones Unidas que se llama OASI, que se establece las reglas. Y mira tú, los aeropuertos en el Perú y en todo el mundo cumplen un formato de reglas técnicas y de equipamiento para poder justamente asegurar eso que se conoce con el nombre de seguridad de vuelo. Porque la operación de las líneas aéreas y los aeropuertos tiene como norte principal garantizar la seguridad de nosotros, los usuarios, los pasajeros, que transitamos pues y caminamos a través de los aviones. Eso es lo que está en juego el día de hoy. Y mira tú, no se crea que esto es un asunto casual. No es que la mala fortuna le cayó al Perú, no es que se quemó un plomo, no es un acto aislado. Ese es el tema. Hay algunos que creen eso y he tenido oportunidad de ver en la tarde. Un cortocircuito, ha dicho sí, el jefe en la tarde de Corpac, ¿no? Fue un grupo de gente de Corpac, del Ministerio de Transportes, de la DGTA, que es el órgano técnico dentro del Ministerio, la Dirección General de Tránsito Aéreo. Y la explicación es esa, ¿no? Es un hecho fortuito, un corte, una cosa que se lamenta,
pero la verdad yo creo que es importante que en este programa digamos las cosas como son. Este es un tema antiguo, este es un tema que ya se venía diciendo, lo que pasa es que no ha tenido acogida en los medios de comunicación, que estamos ganados pues por el tema del Rolex y las vicisitudes y problemas de la señora presidenta y las cosas que hace el Congreso de la República, que en el fondo están, mira tú, operando como una verdadera cortina de humo para esconder los grandes problemas nacionales. Problemas como, por ejemplo, como la inseguridad, que no hay forma de pararla y que sigue escalando. Problemas, el atraso de la provincia, la postergación del agro, los problemas en salud y en educación siguen pendientes. De vez en cuando se trata, pero repito, los principales medios de comunicación, nosotros también, estamos un poco entretenidos en la superestructura política hoy judicializada, donde, bueno, ¿qué pasó con Patricia Benavides, los jueces, los fiscales, la presidenta, que el embargo, que Colchado, etcétera, etcétera? Eso tiene su importancia, pero eso no es el Perú. El Perú es mucho más que eso, y los otros temas, repito, de no ser por este escándalo, realmente hoy día estaríamos hablando quizás de alguna nueva, de un nuevo parte que la Fiscalía nos iba a hacer llegar a través de sus voceros en los grandes medios de comunicación. Claro, ahora lo que sucede, Ángel, es que esta situación que se ha producido de manera fortuita ha destapado una situación muy grave que revela la incapacidad del gobierno, revela la incapacidad del Estado peruano para manejar cosas tan elementales como la seguridad de los pasajeros o, como tú has mencionado, temas de salud, temas de educación, y que es lo que está en el fondo de todo, ¿no? Un gobierno absolutamente precario, heredero de la misma precariedad y la misma incapacidad del gobierno de Castillo. Sí, sí. Y ya estamos arrastrando un buen tiempo esta situación. Mira, esto es un tema que tiene larga data, pero hace crisis especialmente en la época de Castillo, cuando Juan Silva, ni más ni menos, el famoso Juan Silva, que todavía sigue prófugo, prófugo, ¿no? Se encargó. Entonces ahí pusieron a una sarta de incapaces que en el fondo, mira tú, no han sido cambiados por el gobierno de Boluarte. Claro, cuando le como dicen, si no le importara. Usted puede ser ministro de Transporte, sí, porque tengo brevete y Sí, conduzco una sí, combi, sí. algo así contestó, ¿no? Sí, es como alguien que dijo, soy de ministro de pesquería porque me gusta el ceviche. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, pero bromas aparte, el tema del manejo de un aeropuerto y del tránsito aéreo es una de las cuestiones más delicadas, porque mira tú, hoy en el mundo moderno, los viajes y el transporte inclusive de mercancías se hace a través de este tipo de operaciones que han alcanzado un alto grado de seguridad justamente porque las operaciones siguen lineamientos, certificaciones, siguen reglas, certificaciones claro, muy precisas y exactas. Entonces, eso es la garantiza que nosotros nos subamos un avión y tengamos la seguridad que salvo alguna cosa ya pues fuera de lo previsto. Una en miles, ¿no? Una de miles. El transporte aéreo es mucho más seguro que el transporte, por ejemplo, de carretera, que la semana pasada ocasionó también un escándalo. Acuérdate tú, 2, 3 vehículos que se cayeron a lo largo de las carreteras del Perú. Bueno, pero hoy día esa posibilidad que nosotros pensábamos que teníamos seguridad en el transporte aéreo se ha visto en cuestión. Y se ha visto en cuestión porque vean ustedes, desde el año 2020, el Perú tiene lo que se llama un plan de navegación que está aprobado a través de una resolución del Ministerio de Transporte y de la Dirección General de Aeronáutica, que establece por un periodo de 10 años un conjunto de metas para ir modernizando los sistemas de control y seguridad aérea. Mira tú, el objeto de un aeropuerto es garantizar que todo el transporte, ¿no?, tanto los arribos como los decolajes, se den en condiciones de máxima seguridad y confort para todos los pasajeros. De eso se trata. Por eso los pasajes tampoco son baratos, ni mucho menos. Y nosotros estamos en manos pues, de un conjunto de técnicos que son los que, a través de su conocimiento, están guiando. O sea, la gente no conoce, pero el espacio aéreo no es que los aviones llegan de cualquier manera. No, tienen altura, imagínense ustedes, como si fueran autopistas. Imagínense ustedes el transporte terrestre, pero multiplicado por 1000, porque es en muchas dimensiones, en muchos planos, y en consecuencia el manejo requiere de una alta sofisticación técnica
para poder ser eficaz. Y esto es lo que está fallando. Resulta que los equipos de radares que están distribuidos en todo el territorio y que son los que guían a los aviones que van entrando y saliendo del territorio y les establecen rutas, porque los aviones vuelan no de cualquier manera, No, claro, sino vuelan por rutas establecidas en el aire, que es garantía de que se haga el seguimiento si es que pasa cualquier cosa y no se produzca pues lo que alguna vez se producía, alguna colisión lamentable. ¿Te das cuenta? Estos equipos, mira, el día de hoy no tienen la certificación de la empresa que ha montado estos sistemas de control de transporte aéreo, porque en la época de Silva justamente se dejaron de cumplir una serie de obligaciones y resulta que estos equipos, que son los que sostienen la seguridad, no han pasado las revisiones técnicas, para decirlo como si fueran carros, y en consecuencia ya empiezan a colapsar, empiezan a fallar, y tenemos conocimiento por algunos controladores del tránsito aéreo que ya empiezan a haber fallas y problemas. Y esto que se sabe no se denuncia, y esto viene del año 2023. O sea, el mundo chicha llegó a lo más peligroso, ¿no? Que es jugar con las vidas de miles de pasajeros. Sí, mira tú, nos están diciendo que ya tenemos que cortar. Vamos a hacer una pausa. un alto para volver sobre este tema. Tenemos más información, de modo que ustedes, amigos, sepan con toda claridad que lo sucedido el día de ayer, domingo, no ha sido un asunto fortuito ni casual, sino responde a una total y criminal negligencia por parte de las autoridades encargadas, empezando por el ministro de Transportes y todos aquellos que tienen que ver con esta función. Volvemos en unos breves instantes. Muy bien, estamos de regreso y estamos conversando y analizando y lamentando la situación que ha sucedido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una situación que por demás pone en evidencia una crisis muy de fondo, como comentábamos en el bloque anterior, y que no solamente es una crisis aparentemente en Lima, sino a nivel de los demás aeropuertos que pueden servir como una solución ante estas crisis. Hay en este momento pasajeros detenidos en todos los aeropuertos del Perú que no pueden iniciar sus vuelos, pero aparte de eso tenemos un video de algo que sucedió ayer. No, hoy en la mañana. Esta mañana, como consecuencia de lo que está pasando en el Jorge Chávez. Vamos a ver este video que es realmente muy, muy elocuente de lo que pasa en el Perú en este momento en el tema del transporte aéreo. Ahí está el... Es un avión, es un avión de Iberia, es un Airbus de 350, casi 400 pasajeros. Por supuesto es un avión muy grande para el alcance de Pisco y por lo tanto el avión fue mandado anoche para que, en fin, porque no podía aterrizar. El avión se ha ladeado y ha chocado con un postre. El poste se ha caído, por cierto, y el ala se ha dañado, el fuselaje se ha dañado, y por lo tanto ese avión ya no puede salir hasta que no se haga la reparación correspondiente. Y lo peor de todo es que cuando el piloto se dirige a la torre de Pisco, pidiéndole que pongan la escalera para que bajen los 350 pasajeros, la respuesta, que está en un audio que, en fin, lo estamos sintetizando, le dices que no hay tal escalera porque la única que existe está en otra cosa. Entonces, y tiene que esperar unos 40, 50 minutos. No tienen alternativa. El piloto, el comandante, que es un español, dice, esto es inaceptable, no puedo creer que lo que usted me está diciendo, porque no podemos ahora. Primero se ha producido este accidente que se resuelve cuando el avión, al igual que los buques que entran a una rada, son guiados por en este caso, por personas lo han guiado mal. Claro, pues, o sea, no lo han guiado, ¿te das cuenta? Y entonces se ha producido este colapso. Esto no tiene por qué producirse, sobre todo teniendo conocimiento que el avión es más grande, no es un avión convencional, y se ha producido esto que es un escándalo, y revela que no solamente es lo de anoche, sino el día de hoy ya están pasando cosas que tienen este tipo de consecuencias evidentes de la crisis que se está produciendo en el aeropuerto y que también ya dio la vuelta al mundo, porque todos los cables internacionales
están hablando de lo que ha pasado en el aeropuerto de Lima, que hasta hace poco tiempo se vendía como el mejor aeropuerto de Sudamérica, Sí, el más moderno. cuando se hizo en su tiempo, en los tiempos de Fernando Belaúnde Terry, era el hit. No, ya hace poco también, Ángel, a raíz de la privatización, Sí, claro, el anuncio que le iban a crecer, claro. Sí. No, y el nuevo aeropuerto que está por lanzarse, es decir, ahí supuestamente hay otra pista que tampoco se ha podido utilizar anoche, y ya se generó una controversia entre LAP, Corpac, el ministerio, todos se tiran la pelota, porque según la gente de LAP, esa pista se ha podido utilizar anoche. Los de Corpac dicen que no, y están ya armando una polémica que incluye la imposibilidad de usar la torre de control del nuevo aeropuerto, porque hay un tema con los vidrios. Con el tipo de luna, sí. Con el tipo de luna que Pero se ha usado. además la pista no tiene la medida reglamentaria para los aviones de gran desplazamiento, de gran cobertura, ¿te das cuenta? Le faltan 600 metros porque se hizo ahí determinadas construcciones de modo irresponsable, y eso es un tema que no está resuelto. Entonces, eso es lo que no se dice. O sea, se podrá usar para aviones más pequeños. Y cuando se inaugure este nuevo aeropuerto, ¿dónde van a aterrizar los aviones grandes? Bueno, tendrá que resolverse ese tema, pero el día de hoy, esta es una pista que le falta 600 metros para que sea reglamentaria para aviones de esta envergadura, de este tamaño, como el Iberia que colapsa aquí en Pisco. No, realmente eso es inaudito, es increíble. Bueno, todas las compañías extranjeras que vienen, las líneas aéreas, debe ser un escándalo. Aparte, todo esto le va a costar al Perú un montón de plata por los seguros, la indemnidad. Y además creo que ni siquiera estaban aseguradas algunas cosas, hasta nos han dicho, porque aquí hay daños que tienen que ser sufragados por alguien. Y repito, el tema es que esto no es más que la manifestación de que los servicios del tránsito aéreo, que es la razón de ser del aeropuerto, empiezan a colapsar porque no tienen el mantenimiento, no tienen la atención. La compañía que los colocó, que es una empresa llamada Indra, ¿no? Ha señalado en forma reiterada que no reconoce porque no se han cumplido las especificaciones en el manejo. O sea, no se ha actuado como para decirlo, es como si un carro que tiene que pasar por la revisión técnica del taller autorizado, tú lo manejas a tu manera, lo cambias, claro, y en consecuencia ya no te reconocen el asunto. Este es un asunto que no se resuelve desde el año 2023. Y no solamente eso, sino que a partir del año 20, ¿no? Y para el año 24 debió estar funcionando un sistema que se llama ADS-F, que es un sistema sofisticado para repotenciar el sistema de control, que te permite estar tú en un contacto directo con el avión que está transitando por el espacio aéreo peruano, y son máquinas de ABS que están en los aeropuertos y un equipo receptor que está en las naves, que hoy día no hay nave moderna que no tenga estos equipos. En el Perú están a medias. Bueno, no se ha podido implementar porque la empresa a la cual Corpac le encargó que haga la supervigilancia de los servicios no ha podido hacerlo porque no tiene este aparato, ¿te das cuenta? O sea, contratan un avión, una máquina que no reúne las condiciones. O sea, la corrupción en su máxima expresión, poniendo en riesgo la seguridad de vuelo de todos los pasajeros. Esto es sencillamente inaceptable. ¿Tú no crees, Ángel, que la Defensoría del Pueblo, que no sirve para nada muchas veces, y el Ministerio Público tendría ya que haber abierto una investigación sobre este tema? Yo espero que sí. Que son tan rápidos para temas políticos. Yo espero que sí, sobre todo el Ministerio Público, porque aquí hay actuaciones criminales que no se explican. Lo que yo estoy diciendo tiene sustento en directivas que tienen refrendo en la OASI, que son normas en el Perú. Por ejemplo, se estableció un plan de navegación aérea para el periodo 2020-2030. Ese plan no se está cumpliendo. Y ya estamos en el año 2024. No, pues es gravísimo. ¿Te das cuenta? Para esta fecha ya deberían estar puestos estos mecanismos de ADS para modificar y para repotenciar el sistema de control aéreo y dar más seguridad a los pasajeros y a los vuelos en general. No se ha cumplido. ¿Y por qué no se cumple? ¿Cuál es la razón? Porque la empresa encargada de certificar esto, de hacer el chequeo, de verificar cómo están las cosas, no reúne las condiciones para darle cumplimiento a esta tarea elemental para que pueda funcionar un sistema que modernice y repotencia los sistemas de control y seguridad aérea. Y acuérdate que no hace mucho tiempo hubo un problema con los controladores
que no querían ser reemplazados, que querían cumplir una cierta cantidad de horas, que tiene que ver con toda esta crisis y con esta falta de manejo de esta situación, porque los controladores, que además ganan unos sueldos exorbitantes. Son sueldos especiales. No, pero es que parte de una justificado, ¿no? ¿Es por qué? Porque por la responsabilidad. Claro. Además tienen turnos especiales para que no haya ningún tipo de distracción ni demora que pueda poner justamente en peligro al Pero pasajero. trascendió un video, recordarás, hace unos 3 o 4 meses que estaban en una situación pero que eso no era la porque más. están en turno, pero el problema no es ahí. O sea, claro, el ministerio y el gobierno Es parte de todo le echan la culpa sistema. a los controladores, que bueno, que tendrán su parte y en todo caso que se defiendan ellos. Así es. El problema es que la maquinaria que ellos, los equipos, No está los apta. radares, los sistemas de comunicación, no están actuando, no están operando al 100%. Porque no han recibido el mantenimiento, los ajustes y la certificación que cada año debe hacer estas empresas, la empresa proveedora justamente para decir que el equipo está ok. Que certifican la calidad y la actualidad de todo el servicio. Esto se hace anualmente y no se ha hecho desde el año 2023, más de 1 año y medio que no se hace nada de esto. Hay ya preocupación. Pero también hay un silencio cómplice de muchas empresas, incluso las empresas usuarias que saben, no han hecho la denuncia correspondiente. Y en el Perú, de la señora Boluarte y de Pedro Castillo, en medio de la vorágine que hemos vivido, estos asuntos pasan pues a ser de segunda importancia, pero no lo son, porque aquí está la vida de la gente. No, es gravísimo y nos pone en una situación internacional deplorable, ¿no? Va a afectar al turismo, a la economía, a la imagen del país en todo el mundo, ¿no? Porque esto ya está circulando, como decíamos en el bloque anterior, en todas las redes sociales del mundo y en todos los medios de comunicación y agencias de informaciones. Imagínate que se te apaguen las luces, ¿no? Eso es increíble. Si se hubiera apagado al momento que aterrizaba un avión. Pero claro, pues, o sea, bueno, tienen los sistemas de radares, pero eso es, eso está revelando que los sistemas de control no están funcionando y el sistema eléctrico de funcionamiento de iluminación es parte, pues, de todo este mecanismo de tránsito. Ahora, es la parte, digamos, más visible, pero no la más importante. Ah, claro. ¿Te das cuenta? Y bueno, el día de ayer hemos tenido un colapso porque no ha habido iluminación, pero mañana podría ser algo más grave, que podría ocasionar un choque, un accidente con pérdidas y víctimas que nosotros quisiéramos. Aquí hay que evitar que eso suceda. Estamos en manos de unos irresponsables. El ministro que fue interpelado hace unos meses atrás, cuando se le preguntó, dijo que todo estaba bien. Eso es una cosa que hay que decirla. Este es un mito que no le interesa un irresponsable, el transporte aéreo. Él dice que ha venido a trabajar no sé qué carretera por ahí. Entonces todo el tema del transporte aéreo está a la deriva. Y durante varios meses, Corpac ha estado sin presidente de directorio, sin gerencia, casi a la deriva. Entonces ni siquiera hay a quien reclamar. Y hay una suerte de complicidad de muchas instancias que no han hecho la denuncia correspondiente. Recién, hace poco, la UCI, la Oficina de Control Interno de Corpac, ha puesto en conocimiento del público, digamos así, estas deficiencias que yo estoy aquí señalando, que son las que me han servido a mí para tener conocimiento de las cosas que estamos aquí señalando. No, realmente gravísimo y lamentable, y esperamos que haya responsabilidades y que se resuelva este tema y que se esclarezca quién tiene la responsabilidad tan grave de esto, ¿no? Los señores congresistas que están muy preocupados por muchas cosas deberían haber asumido ya su responsabilidad en esta materia. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo tiene que actuar y la Fiscalía también. Sí, claro. Y hay que ir a fondo. O sea, no hay que aceptar lo que hoy día en la Comisión de Transportes se ha dicho casi con el consenso, que esta es una falla lamentable, que no va a volver a suceder, que sí, casi como que, oye, se me quemaron los plomos de mi casa. Pasándolo por agua tibia, ¿no? Exactamente. Yo creo que este es el momento en el cual hay que ir a fondo y hacer la reorganización que corresponde con el objeto de poder garantizar la vida y la seguridad de la gente. De eso se trata en última instancia. Mira, nos informan acá justamente lo que estamos hablando. Fiscalía inicia procedimiento preventivo por fallas en las luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Ahora, que las luces sea solamente el hilo conductor tienen que ir más para a llegar fondo. al fondo del asunto. Repito, esto de las luces es la parte adjetiva, es lo que se ve, pero el sistema de comunicaciones
que esté fallando, que los radares no empiecen a dar cuenta de dónde están los vuelos correspondientes, entonces el tránsito aéreo, que es, como tú comprenderás, una enorme responsabilidad, puede convertirse en caótico y de alta peligrosidad para todos los usuarios. Mira lo que dice en el Twitter del Ministerio Público. De las acciones preventivas advirtió indicios del delito de omisión de funciones de Corpac. Los actuados han sido derivados a la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Corporativas Penales del Callao para la investigación correspondiente de acuerdo a sus funciones. Bueno, muy bien. Adelante, esperemos resultados y volvemos en unos instantes con nuestra entrevista de todos los lunes. Volvemos en unos instantes con los comerciales correspondientes. Muy bien, amigos, estamos de regreso en el programa y vamos a pasar del tema del transporte aéreo, del macro transporte que estábamos analizando en una crisis sin precedentes que se está dando en el Perú, al transporte urbano, que es otro aspecto también de las comunicaciones y el transporte y que involucra igualmente a miles de personas. Para tratar este tema tenemos a un experto en el tema de transporte urbano, un consultor en esta materia, Humberto Pérez, a quien damos la bienvenida al programa. Humberto, buenas noches. Gracias, Luciano. Gracias, Humberto. Ángel. Un honor que estés con nosotros. Es la primera vez que espero que no sea la última. No, este es un tema que hay que darle mucha fuerza porque está pues el bienestar y también la seguridad de millones de peruanos, ¿no? Que se transportan día a día a sus distintos lugares, a sus casas, centros de estudio, centros de labor, qué sé yo, ¿no? Y que se genera un tráfico infernal en Lima, ¿no? Como hemos comprobado hoy día. Yo no soy ni ingeniero en transporte, ni soy especialista de origen en este tema, soy un ciudadano común y corriente que ante el dramático transporte que vivíamos, un día decidió comenzar a investigar. Y el año 2017, por primera vez en RPP, me entrevista todo el tema y así empecé. Ya son 7 años que llevo investigando, tuve la suerte de conocer a un experto italiano que es el que me ha dotado de todos los conocimientos que hoy en día tengo y que me permiten pues, con cierta autoridad hablar del tema. Y bueno, estoy acá a su disposición para atender todas las preguntas, consultas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el tránsito de la ciudad? ¿Cómo defines la situación del tránsito en Lima? En Lima y Callao, hay que decirlo. El tránsito hay que verlo con cierta retrospectiva, ¿no? El Perú fue líder en el tema de transporte, porque recordemos que ya en los años 70, 80, se tuvo la gran oportunidad de contar con APTL, como todos recordarán. Que era una empresa municipal en la época de Bedoya Reyes. Oye, y uno salía a la esquina y a la misma hora llegaba el bus todos los días, ¿no? Y los carros eran cómodos, los choferes iban con corbata, manejaban adecuadamente. Luego vino la etapa de Natru, donde tomó el control del transporte el Estado, pero no fue mal, fue bien. Fuimos pioneros en el BRT, que es el Bus Rapid Transit, privilegio que se le adjudica a Brasil, a Curitiba, cosa que no es cierto, ellos nos copiaron a nosotros, pero como siempre nosotros los peruanos nos quedamos en el tema de la difusión de las cosas buenas que hacemos. Y luego vino el periodo de ralentización del transporte con estas dos famosas normas que dio Fujimori de permitir la importación libre de vehículos usados, inclusive con timón cambiado, y la liberalización de las tarifas. De manera que ahí empezó la llegada de rutas también. De rutas. La llegada de las combis asesinas. Sí, esa fue la partida de nacimiento. Así como los taxis colectivos tienen su partida de nacimiento en la reforma del transporte, y ahora lo voy a explicar, también las combis asesinas tuvieron su partida de nacimiento con este error que se cometió, aunque en ese momento fue un paliativo para todos los miles de peruanos que salían de sus trabajos. Fue una solución rápida, pero... Despedidos, que recibieron su liquidación y no sabían dónde ir, se fueron a su combi, se pusieron a trabajar y bueno, resolvieron el problema de manera coyuntural. Y donde viene a darse el puntillazo final al transporte en Lima es con la nefasta reforma del transporte de la señora Villarán y su brazo derecho, María Jara, que era gerenta de Protransporte en ese momento en Lima, ¿no? Y el otro experto, Guerra García, ¿no? Y Gustavo Guerra García, me estaba olvidando de él, pero la que fue la articuladora fue María Jara y la que ha permanecido en el tiempo siempre como una mosca dando vueltas alrededor del pastel, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿es de común consenso el día de hoy que esa gestión fue un fracaso y corrupta además? Ahí está el tema de oro, ahí está la plata que ella misma ha reconocido que recibe y sin embargo, mira tú, por esas cosas del destino,
el manejo del tránsito, que ella no pudo implementar ningún corredor y su gestión en este campo fue un fracaso porque decía que no había que hacer obras. Para fastidiar a Castañeda se pusieron en una posición romántica, ¿no? Que no hay que llenar de cemento la ciudad, sino hay que reordenar el tránsito. Bueno, pues vamos a ver, no reordenaron nada. Pero es que reordenar el tránsito significaba que esos corredores se hicieran como es debido. Sí. Y teníamos ya el ejemplo del Metropolitano. ¿Para qué irnos más allá? Bueno, pero lo que te quiero preguntar, ¿cómo es posible que esta gente que había fracasado en la gestión de Lima, me refiero a Guerra García, me refiero a ¿cómo María se llama? Jara. A María Jara, que ha llegado a ser ministra de Transportes, haya sido la que haya creado este organismo, el ATU, que ha hecho que el transporte de Lima y Callao, a diferencia del resto del país, que son competencias municipales, esté en manos hoy nuevamente del Ministerio de Transporte. Pues te voy a contar... ¿Cómo así ha sido eso? La razón. La razón siempre es de orden crematístico. A ver. No nos olvidemos que Vizcarra como presidente, y Salaverry como presidente del Congreso y María Jara como ministra de Transportes, qué coincidencia, ¿no? ¿Qué tal de joyitas, fueron las tres joyitas que crearon el sistema integrado de transporte, que dicho sea de paso es imposible de aplicar en el Perú. Y es imposible de aplicar en el Perú porque para que haya un sistema integrado de transporte, y es importante explicarlo, tiene que haber integración física. No hay estaciones, no hay grandes estaciones donde confluyan todos los modos de viaje. Tren, corredores de buses, teleféricos, funiculares, ferries, si los hubiera, porque no nos olvidemos que Lima tiene la suerte de tener una vía de 1000 carriles, que es el mar, y que no explotamos adecuadamente. Ese es el primer factor, no hay integración física. No hay integración operacional, no existe un gran centro de control de flotas que permita que un bus llegue a la hora exacta, pase el tren, lo recoja, luego llegue a su destino en algún punto alejado de la ciudad y tome el teleférico o tome el funicular. O el tren. No, cualquiera de los modos. En realidad el orden es irrelevante, sino lo que quiero explicar es que el centro de control de flotas eso es lo que hace. Ese es el segundo factor. El tercer factor tiene que haber integración tarifaria. Y no puede haber integración tarifaria en un sistema donde en el tren te cobran $1.50, en el metropolitano 3 soles y pico, en los corredores 2.35. ¿Cómo haces para llegar a la cámara de compensación y pagarle a cada uno lo que le corresponde? Es imposible, ¿no? Entonces, y la última, que era el único aspecto que les importaba a estos señores, era la integración en el recaudo. Porque la idea era darle a una empresa la recaudación de que en este momento lo hacen Garay Montero con el tren, con el tren, y ACS de Francia con el resto de modos de transporte que están bajo el paraguas del ATU, que era la recaudación. ¿Por qué la recaudación? Porque si los amigos son rápidos en su televisión y me siguen, son 18 a 25 millones de viajes diarios que se llevan a cabo en Lima. Multiplicado por un promedio de 3 soles, sí, pues. son 600 millones por 365 días al año, por entre 11.5 y 14.5, que es lo que cobra el recaudador, y si la concesión se entrega a 30 años, y finalmente se ingresa a toda la gama de sistemas de transporte al sistema de recaudación, estamos hablando de 45.000 millones de soles que se llevaría el recaudador. Hay una jugosa torta. Ahora, digamos, ¿ustedes creen que de ahí no les cae alguito a los que son gestores de la operación? Por amor de Dios, ya no podemos seguir siendo ingenuos. Por supuesto. En este es un país donde lo que hemos pecado es de ingenuos. Oye, es gravísimo por no lo que utilizar están otra diciendo. palabra, ¿no? Por respeto a tu programa. Pero lo cierto es que eso es lo que ha pasado. El transporte, te lo digo con toda ya autoridad por los años que llevo metido en esto, es una organización criminal. Empezando por el propio presidente de la República, que designa al ministro de Transportes para hacer sus negocios, porque acá solamente llegan a hacer negocios los ministros. Por ejemplo, para mí me parece una barbaridad que hayan propuesto esa anillo periférico vial norte, con el cual dicen que se va a resolver el problema para lo que viene con Chancay. Con lo de Chancay es gravísimo, ¿no? De ese tema vamos a conversar Ajá. en la segunda parte del programa, ¿ya? Porque ha dicho unas cosas gravísimas. No, pero es que, Claro, es que lo que pero está diciendo reales. en el fondo, dejemos el tema del periférico, Ok. para recalcar una idea, ¿no? Que en medio del caos del transporte y la miseria a la cual se somete a la gente, hay determinadas personas y grupos que están ganando pingües negocios. Así es. Están haciendo fortunas. Es más, yo me estoy Esa- corriendo el riesgo de que me maten, porque Sí. no estamos hablando de 4 centavos, ¿no? No, Ya claro. hoy en día la cosa es tan Ya. simple. Entonces yo tengo muchas cosas que conozco, lamentablemente la televisión es un poco mezquina, Sí, sí. ¿no? Ya Vamos nos- a una pausa y Y continuamos. volvemos sobre estos ok. temas tan importantes. Sí. Ok.
Muy bien, seguimos en el programa. Estamos hablando del tema del transporte urbano en Lima y Callao con un especialista, consultor en esta materia, Humberto Pérez. Humberto, al terminar el bloque anterior, mencionabas el tema del periférico vial norte, que al parecer también tiene sus bemoles y algún tema que tú estabas explicándonos en la pausa. Quisiera retomar ese asunto. Claro, les preguntaba a ustedes que cuál es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Evidentemente es una línea recta. El tema de los anillos periféricos no ha funcionado en los lugares donde se ha implementado. Y Lima, ese anillo periférico, para hablar específicamente en ese caso, es un negocio que le han cantado al oído a alguien y evidentemente, como todo lo que sucede en este país, es producto pues, con una componenda pues, para generar recursos para determinadas autoridades. A mí no me cabe, eso no va a resolver el problema. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué cosa lo resuelve? Ya, la alternativa que hay para el tema, porque eso básicamente, el anillo periférico vial norte es para resolver el problema del acceso al puerto de Chancay. Eso no se va a resolver, eso es como tirar una gotita de agua en un tremendo incendio. Lo que se tienen que hacer es vías elevadas. Por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar la imaginación, que es lo que a mí me gusta mucho trabajar. Imagínense usted una vía elevada desde Pucusana hasta Chancay, a 30, 40 metros de altura, con un peaje la mitad de lo que se paga hoy en día. En la vía de evitamiento, donde uno paga un peaje, no para salir de un problema, sino para meterse en un atolladero. ¿Correcto? Es verdad, es un atolladero. La vía de evitamiento ha dejado de ser vía rápida. Esa frase no es mía. Y el Sanjón también, ¿ah? Esa frase no es mía, esa frase es de Lúcar. Una vez que me entrevistó, y fue muy interesante. Yo la recojo y la repito, porque creo que hay que recoger lo mejor de cada quien, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una vía elevada, 30, 40 metros de altura, desde Pucusana hasta, con sus respectivas bajadas y subidas en el camino, con un costo aproximadamente de unos 8, 9 mil millones de dólares, con un peaje de 3 soles 50, se puede, en una concesión de 30, 40 años, se puede hacer una vía que permita que los ciudadanos del Perú, que van en sus vehículos privados, en camiones, para llevar la mercadería que va a venir del sur, probablemente, y va a bajar por la interoceánica, por varios tramos de lo largo de nuestro país, va a permitir que uno llegue a Chancay, pues de Pucusana a Chancay en 40 minutos. ¿Cuánto nos toma llegar de Pucusana a Chancay hoy en día? 4 horas. 4 horas. Fácilmente. Sí, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y la idea del tren de cercanías del que se habla tanto. El tren de cercanías es interesante, pero es un tema que solamente sirve para carga y para personas que viajan largas distancias. Para mí, mejor que un tren de cercanías en lo que es la costa, digamos, entramos entre Cañete y Chancay, sería, por ejemplo, un corredor segregado por el medio de la Panamericana, como el metropolitano, con buses que tengan paraderos cada 5 cuadras, porque un tren no para cada 5 cuadras, claro. Un tren para cada 5 kilómetros. Sí, entonces tenemos que buscar una solución. Hay cosas que son maravillosas, ¿quién no le gustaría tener un metro, por ejemplo, en Lima? ¿No? Qué bacán, ¿no? Lima, un metro como Buenos Aires, como Sao Paulo. Y la línea 2 ya tiene 10 años en ejecución. Pero la línea 2 pues, es un proyecto donde el principal problema ha estado pues, en el tema de las expropiaciones que ha habido que hacer para sacar la cabeza a la superficie por las estaciones que necesitan para que la gente evacúe. Entonces esas son obras caras, mucho dinero, demoran mucho tiempo y tienen muchos problemas en su ejecución. ¿Y qué propones? ¿Un metro elevado? No, 17 corredores segregados por las principales vías de Lima. Uno podría ser desde el Callao hasta Chosica por la Javier Prado. ¿Tú sabes que eso se propuso? Perfectamente. Mira, Andrade, en los años, no, 2002. Te voy a contar. En los años 80, cuando el Perú recuperó la democracia luego del régimen militar de Velasco y Morales Bermúdez, hubo un proyecto del Banco Mundial que lo impulsó el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y lo desarrolló inicialmente Eduardo Rego, alcalde al cual yo conocí, y Barrantes lo puso en ejecución. Y justamente una de las concepciones era que como el tren subterráneo implicaba en ese momento un país que tenía pocos recursos y había carencias extremas en la parte, en la provincia, especialmente en el sur del Perú, entonces se proponía que una solución desde el año 80 hasta el año 2010-2020 era hacer una red de corredores segregados justamente para el transporte público que pudiera, digamos, compensar, paliar en algo y ordenar el asunto. Eso lamentablemente murió de dos maneras. Una es cuando García tomó la pésima decisión de poner en marcha un tren eléctrico que no se puso en marcha de inmediato, como tú sabes, que fue una idea voluntarista en su momento, pero que cortó pues, el proyecto, porque el proyecto no podía permitir una cosa de esa envergadura que competía con ellos, ¿te das cuenta? Y el año 90, a comienzos de los 90,
el gobierno de Fujimori justamente con estos 2 decretos de liberalización de rutas sobre todo, de rutas, creó un caos gigantesco claro. y entonces se fue al diablo cualquier posibilidad de ordenar el tránsito, porque mira, cuando tú distes la posibilidad de que las rutas sean libres, como el mercado, estás apostando por el caos, o sea, que el caos se ordene a sí mismo, ¿no? Y el caos nunca sucede, por lo menos en este tipo de cosas, y ahí está en un país de tan alta informalidad, además. Así es. Ahora mira cómo es de curioso lo que tú has dicho ahorita, ¿no? El orden espontáneo que tanto propugnan los liberales se da en el transporte que no está bajo el paraguas del ATU. Todas las demás empresas han ido buscando por dónde discurre el agua. Incluyendo los taxis colectivos. Todos. Ahora, los colectivos. El tema de los taxis colectivos se les ha satanizado mucho y desgraciadamente hay, yo creo lo mismo, ¿eh? entre comillas, especialistas del transporte que dicen que son un problema, cuando en realidad son una solución. Cuando el transporte formal no tiene la capacidad para atender la demanda, entonces, ¿qué sucede? Surge alguien que va a estar dispuesto a atenderla. Claro, yo digo, si eso existe es porque alguien está dispuesto primero a pagar el precio que corresponde y hay alguien que hace la oferta. Hay una necesidad. El otro día, ese mercado puro. El otro día que hubo un despelote en Naranjal con este bus que se incendió, hubo inspectores del ATU que tomaban taxi colectivo y cuando la periodista le pregunta ¿por qué toma taxi colectivo? Porque voy más rápido. Sí. O sea, ¿te das cuenta? Yo me acuerdo yo me apasiono con esto porque es cuando uno descubre la luz, la verdad, entonces, y ve que hay tanta estupidez en el manejo de la cosa pública. Mira, yo no sé si el taxi será un, pero por lo menos sí creo que vale la pena, que se discuta, que se piense y que no se satanice, claro, y que no se descarte haciendo más. Yo me acuerdo que cuando era muchacho iba de mi casa al Cultural Peruano Norteamericano a clases de inglés, ¿no? Estaba todavía en el colegio. Lima. ¿No? Había los taxis colectivos que pasaban por la avenida Arequipa. La avenida Arequipa. Y caminaban relativamente bien y rápido. Desde Armendáriz hasta el Teatro Colón. De Armendáriz al Teatro Colón. ¿Así es o no? La línea 81, unos colectivos enormes. Enormes y unas lanchas. Sí, esos son oficiales, pero yo he hecho taxi en Arequipa en la época de crisis. O sea, era la salida para quien necesitaba pues ganarse... No, pero me refiero, funcionaban, ¿te das cuenta? No congestionaban. Eso era formal. Era formal, no sé, pero el asunto era que funcionaba y nos parecía pero no bien. debe ser el final. No, yo estoy de acuerdo que no se trata de no, claro, la solución no atenúa. es una sola, no es unilateral, es compleja, pero sí estoy de acuerdo, cuando los taxis colectivos se resisten a morir y están ahí tercamente peleando, es porque hay una lógica de mercado que los mantiene y los impulsa. Yo tengo una pregunta. Y está haciendo crisis la concepción idealista de quien quiere hacer una cosa distinta y los quiere sacar del medio. Eso es lo que Yo tengo está una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si hoy, mañana, desaparecen los taxis colectivos? Hay una demanda insatisfecha, pues. Sería un caos Sí. la tensión de la demanda por viajar. Entonces, eso no es lo ideal, pero esos 17 corredores segregados que yo te he mencionado, cuyos trazos ya los tenemos más o menos definidos en estudios que hemos estado haciendo con este especialista italiano, a quien por ahora solo conoceremos como Titus, porque él quiere mantener su privacidad, porque sabe del terreno en el que se está metiendo. El transporte es un terreno bien escabroso. Hay mafias y todo, pues, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, esos 17 corredores segregados en un año se hacen, porque es muy simple. Agarras el pero corredor segregado era el de la avenida Brasil. Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte. Claro. Tomás Marzano. La idea era hacer más, pero Esto solamente quedaron en 3. Esto lo hizo Jorge del Castillo. Se hizo con Una Alfonso parte, Barrantes y Castillo continuó. Claro. Era el proyecto del Banco Mundial que lamentablemente murió cuando García tomó la decisión de anunciar el tren eléctrico. Eso hubiera continuado y hubiera sido una política de 20... Mira, ese fue un proyecto para 20, 30 años en la medida que todavía no se puede implementar el rápido masivo del subterráneo. Yo quisiera, hay un tema que es muy importante que no hemos tocado, que es que el gran drama de los corredores que existen actualmente, aparte de circular por la derecha y estorbarse con todo el mundo y estorbar a todo el mundo, vemos las mentadas de madre que hay en cada paradero cada vez que se meten los taxis colectivos, los particulares, es que nos hemos dedicado a hacer rutas monocéntricas. Por ejemplo, el corredor azul que sale del Fuerte Hoyos y llega al parque de Miraflores Kennedy, debería ir hasta José Gálvez, y por el norte debería ir hasta digamos la parte más extrema del cono norte para generar lo que se llaman las rutas policéntricas.
que generen cohesión espacial, permitan unir los dos extremos de la ciudad, les den rentabilidad, porque hay 4 factores que son importantes y que son estándares internacionales para que una ruta sea rentable. Primero, que tengan no menos de 30 y 35 kilómetros de distancia de recorrido, no menos de 700.000 pasajeros y no menos de un pasaje de 80 centavos de dólar que les permita lograr el punto de equilibrio y ser exitosos. ¿Cómo va a ser rentable el corredor azul si sale del Fuerte Hoyos y llega al Parque Miraflores? Eso nunca va a ser rentable. Muy corto. Jamás. Muy corto. El único que más o menos se acerca es el corredor rojo, que tiene un excelente, trazo, pero que desgraciadamente no llega hasta Huaycán, hasta Chosica, que son zonas donde hay muchísimos pueblos jóvenes que habría que atender. Habría que ayudar a evacuar, ¿no? Si no, ¿cómo esa gente se transporta? Entonces hay muchas cosas que podríamos contarles a ustedes, sobre todo que yo me he pasado 7 años investigando. Bueno, pero desgraciadamente sé que hay poco tiempo. Humberto, te comprometemos a continuar. Este es un tema apasionante, de veras. Interesantísimo lo que Además, haces. le interesa a todos los amigos que nos están escuchando. Quería contarles Todos cómo nos es que hacen el enroque Alan con Castañeda para que Alan inaugure el tren eléctrico y Castañeda su metropolitano, pero lo dejamos para un próximo programa. Lo dejamos para la próxima. Yo quería agradecerte, Humberto, por tu conocimiento que nos has ilustrado a todos, creo, ¿no? Y decir una cosa que es importante para los amigos. Hoy el transporte en Lima y el Callao es una tarea, aunque ustedes no lo crean, del gobierno central, del Ministerio de Transporte. Ese Ministerio de Transporte que lo hemos criticado ahora con el tema del transporte aéreo, es el mismo que maneja ATU, ¿no? Que es una dependencia del ministerio. Eso es un tema que hay que decirlo. Los alcaldes deberían haber tomado distancia frente a eso porque tienen también algo que ver, pero su actuación ya no es protagónica como era antes de la existencia de ATU. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, ya la hora es tirana y definitiva. Les agradecemos mucho por la sintonía y volveremos pues el próximo lunes a las 7 de la noche con Conversando con el Perú. Muy buenas noches. Luciano. Buenas noches, nos vemos la próxima semana y ya saben, este es un programa que se retransmite por las redes de la Coordinadora Republicana y el portal laabeja.p y como siempre en BHTV, nuestro canal. Y 29 repetidoras a nivel nacional. A nivel nacional.